Aquí comienza el audiolibro dramatizado de la herejía de Horus, el asedio de Terra. Si os gusta el contenido y queréis ayudar al autor y a la editorial, compradlo. Tendréis un enlace directo en la descripción del vídeo para que podáis hacerlo. Y ahora, a disfrutar de la herejía. La herejía de Horus, el asedio de Terra, la guerra solar, por John French. Capítulo 7. El muro interior. Cerbero. Espacios. Barcaza de batalla, trono del inframundo, golfo transplutoniano. Los lobos cerraron sus mandíbulas alrededor de Plutón, conforme los hijos de Thor huían. Estaba muy claro que los puños imperiales se habían preparado para la huida, pues en un momento dado, cientos de naves se dieron la vuelta en medio de la danza de intercambio de fuego. Entonces, cada luna fortaleza y cada estación de armas que seguían en manos de los defensores abrieron fuego. Unas grandes voleas de proyectiles y torpedos de corto alcance hicieron temblar el vacío e iluminaron la oscuridad con burbujeantes bancos de fuego. Los sistemas de sensores de las naves atacantes traquetearon por la tremenda cantidad de objetivos al filtrar la repentina tormenta de picos de energía. Y las voleas continuaron produciéndose y superponiéndose la una sobre la otra, como el sonido que se alzaba en unos tambores. Las naves leales al emperador frenaron a la vez y se dieron la vuelta. Miles de embarcaciones se juntaron y se dirigieron hacia el interior del sistema. La luz de los motores de sus enemigos que huían se reflejaba en los ojos de Horus Aximan, conforme el trono del inframundo se abría paso por la órbita de Plutón. Se trataba de una barcaza de batalla que no se podía comparar a las grandes embarcaciones de clase gloriana, pero que aún así seguía siendo una monarca de la destrucción. Dos compañías de los hijos de Horus estaban preparadas en sus bodegas, 1000 de los mejores asesinos de la legión, y contaban con unos cañones fijos que podían martillear a sus objetivos hasta hacerlos añicos. La fuerza de la punta de lanza se había dirigido a Cerbero, un asalto primario para capturar las baterías principales de la luna fortaleza. Aquel ataque iban a dejárselo a otros a partir de entonces. Los recién nacidos y la Cuarta Legión podrían capturar los objetivos y soportar el coste de la operación. Incluso sin la cobertura proporcionada por su flota, las lunas fortalezas seguían siendo asesinas de naves. Decenas de miles iban a morir para capturarlas. Aún así, aquello no importaba. Lo importante era que aquella puerta hacia el sistema solar estaba en sus manos. Aximan pudo ver cada uno de los movimientos que tenían que llevar a cabo a continuación, cada uno de los peldaños que lo conducían a la victoria y cómo llegar hasta ellos. Le resultaba tan sencillo como respirar. Lo entendía en su mente, pero también con su alma. Aquello era lo que le había hecho escalar puestos en la Legión, su genio táctico. Había otros, aunque no muchos, a quienes se les daba mejor el arte de la muerte. Pero Aximan era capaz de medir la guerra, sopesar las posibilidades y luego tomar decisiones que decidían batallas a su favor. Lo llamaban Pequeño Horus, porque su rostro se había parecido al del primarca, solo que el parecido más profundo se encontraba allí, en su facilidad para manejarse en el crisol de la guerra. Si bien el rostro que le había otorgado el apodo medio burlón se había despellejado, el alma del comandante bajo él seguía en su sitio. Al ver que la esfera de batalla de Plutón cambiaba, supo por qué y lo que debía hacer.
Flotas de batalla Ulanor y Espolón de lanza, perseguid a las naves enemigas que huyen y derribadlas. Grupos de batalla de la Cuarta Legión, separaos y comenzad el asalto contra Cerbero, Caronte e Hidra. Al lado de Aximan, Pulbron cogió aire para hablar. El veterano líder de guerra había sobrevivido a la retirada de los guerreros de hierro en Crade, pero un ataque contra el último transporte lo había dejado con un agujero en un costado. «¡No están huyendo!», dijo con voz ronca. Los pistones de compresión de su torso rehechos sisearon al soltarse. «Los valores clave de sus fuerzas y sus tropas no se han reducido al punto del colapso. Deberíamos mantener nuestro despliegue actual». «No», negó Aximan. «Se están retirando. Es una batalla que sabían que iban a perder. Han resistido todo lo que han podido. Nos han ralentizado. Nos han hecho sangrar todo lo que han podido y ahora se dirigen a Terra». «Los chuchos de Dor no huyen», insistió Pulbron. «Resisten hasta cuando no tiene sentido seguir haciéndolo. Su maniobra se debe a otro motivo». «Tienen otras líneas y defensas que pueden utilizar», repuso Aximan, «además de miles de millones de personas que pueden morir en sus murallas». Se volvió y le dedicó su sonrisa despellejada a Pulbron. «Lo que no tienen son naves, así que no se pueden permitir perder más. Su fuerza está en sus fortificaciones y en el número de mortales que están dispuestos a luchar por ellos. Pero las fortalezas no se pueden mover. Sus naves son el único medio del que disponen para distribuir a sus tropas. Si pierden esas naves, todas sus fuerzas se quedan atrapadas». Se dio media vuelta y empezó a dirigirse hacia las puertas que lo llevaban desde el puente hasta la plataforma que descendía hasta las cubiertas de despegue. «Así que huyen porque tienen que hacerlo, para mantener sus naves con vida, y no vamos a dejarlos escapar». «¿A dónde vas?», le preguntó Pulbron. «A desenvainar mi espada y a clavársela en la espalda», repuso Aximan. «Un tercio de vuestras naves pueden sumarse a la persecución, pero el resto de las lunas fortalezas son vuestras. Estad a la altura de vuestra reputación y capturarlas ya». Vio que sus palabras encendieron un fuego en los ojos fríos del comandante de los guerreros de hierro. Pulbron entendía lo que Aximan le había explicado. De aquello no había ninguna duda, pero el método de guerra de los guerreros de hierro avanzaba como un glaciar por encima de una piedra. No tenían tiempo para toda esa cautela. Los ultramarines estaban de camino, y junto con ellos todos los enemigos a los que no habían derrotado durante todos aquellos años de guerra. «En cuanto caigan las primeras defensas, deberíamos hacer que pasen las reservas», dijo Pulbron, y Aximan vio que el guerrero necesitó una gran fuerza de voluntad para no responder de mala gana. Bien, las dos cadenas que formaban las riendas de los guerreros de hierro eran la lealtad y el orgullo, y en aquel momento el orgullo iba a superar a la cautela. «Deberíamos traer al resto de nuestras fuerzas a través de la puerta a un ritmo más rápido». «Estoy de acuerdo», contestó Aximan. «Esas serán las órdenes». El Palacio Imperial, Terra. «Almirante». Sukasen alzó la mirada y vio el rostro del edecán. Una capa negra colgaba de sus hombros y un pelaje de leopardo de las nieves le cubrían los hombros. Sostenía su casco con cresta en su mano izquierda y tenía la derecha apoyada en el pomo de una espada envainada. Llevaba el rostro bien afeitado y tenía una mirada dura pero clara. «¿Sí, capitán Arcamus?», le preguntó ella. Todavía se le hacía raro emplear aquel nombre para llamar al joven guerrero, y por un momento vio el rostro del hombre que había llevado su nombre antes, su amigo con barba, ilegible y tan inamovible y eterno como una pared de granito. Entonces parpadeó y el nuevo rostro asintió, como si hubiera visto el recuerdo ante sus ojos. «Almirante, ven conmigo, por favor», le pidió. Ella frunció el ceño y echó un vistazo hacia el gran Strategium Boreal. Los círculos de oficiales y tecnosacerdotes no alzaron la mirada. El brillo de las proyecciones hololíticas y el zumbido de las máquinas no cesaron.
General Cace, le dijo un oficial de rostro esbelto que se encontraba un peldaño por debajo de su estación. Te quedas al mando. Se puso de pie y siguió a Arcamus mientras éste salía de la cámara. No preguntó a dónde iba ni por qué, pues el hecho de que fuera Arcamus quería decir que aquella era la voluntad del pretoriano y no iba a tardar en averiguar el motivo. Dos figuras ataviadas en colosales armaduras de exterminador de color amarillo ámbar flanqueaban las puertas a las que acabaron llegando. Arcamus se detuvo por un segundo frente a ellos y entonces las puertas que conducían a la cámara del otro lado se abrieron. El guerrero entró y le hizo un gesto para que lo imitara. Se trataba de una sala circular lo suficientemente amplia como para que se le hubiera llevado 20 zancadas llegar hasta la pared del lado opuesto. Unas cortinas gruesas y bordadas colgaban de unas ventanas altas. Unos globos lumen polvorientos arrojaban sombras por todo el techo abovedado por encima del suelo con moqueta. Olía a humo de pipa y a tiempo empapado en el rico tejido. 4 figuras alzaron la mirada de la mesa circular cuando entró. Sukasen se arrodilló de inmediato. «De pie, almirante», le indicó Rogaldorn, y ella obedeció. A sus espaldas, la puerta se cerró tras Arcamus, y ella oyó el breve zumbido de los servos cuando él también empezó a arrodillarse, aunque luego se contuvo. Se produjo un golpe de ceramita al dedicarles en su lugar un saludo con el puño en el pecho. Sukasen sonrió para sí misma. Como miembro de los edecanes, Arcamus no se arrodillaba a menos que su señor lo hiciera. Era una regla a la que todavía se estaba acostumbrando, pero el gesto era bien merecido. Junto a Rogaldorn se encontraba Sanguinius, con el rostro serio bajo sus rizos dorados, y a ellos dos se sumaba la presencia dorada de Constantin Baldor. El jefe custodio alzó la mirada de la mesa llena de pergaminos y le dedicó un breve saludo con la cabeza a Sukasen. «Almirante», la saludó, con una voz que repetía la seriedad de la expresión de Sanguinius. Malcador era el único de los 4 que estaba sentado. El regente de Terra nunca le había parecido más anciano que en aquel momento. Se había bajado la capucha de su túnica y Sukasen podía ver la piel de su cuero cabelludo entre los mechones blancos de su cabello. Las arrugas de su rostro parecían más pronunciadas en su ceño y en sus mejillas, y la piel se le había estirado más sobre los huesos de su cráneo. Una punzada de sobresalto le recorrió el cuerpo cuando él alzó la mirada. Había dolor en sus ojos, así como una distancia que a ella le recordó a la mirada de su padre durante sus últimos días de vida. «Gracias por responder a nuestra llamada, almirante», dijo Malcador, con una voz tan clara y firme como siempre. Una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. «Perdona que me quede sentado». «Claro, mi señor regente», respondió ella. «Ah, por favor, ¿podemos saltarnos la tortura de las formalidades?» Sukasen miró hacia el origen de la voz. Una mujer con una túnica gris y cabello plateado estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un armario de madera pulida. Tenía la barbilla apoyada en las manos. Si bien su postura denotaba aburrimiento, sus ojos estaban muy atentos y relucían. Sukasen supo de quién se trataba de inmediato, por mucho que no se hubieran encontrado nunca en persona. La mujer se llamaba Andrómeda 17 y era una de las últimas del Selenar, un vástago de los cultos genéticos casi extintos de la luna que habían ayudado al emperador a combatir a los marines de ejércitos a legiones. Era un especialista en razonamiento empático y no lineal y formaba parte de un nebuloso grupo de sirvientes que existían entre Dor y Malcador. Sukasen conocía a Andrómeda 17 por reputación y no le gustaba casi nada de lo que había oído. Nada de lo que vio en la mujer en persona desmintió dicha impresión. «No pasa nada, almirante», dijo Andrómeda. «Que no le caiga bien a alguien nada más verme es lo que suele pasar a todo el mundo». Arcamus cambió de postura, y si Sukasen no hubiera sabido que era imposible, habría creído que el edecán estaba intentando contener una sonrisa. «Gracias por el intento de levantar los ánimos, señora Andrómeda.
dijo Malcador, mirando directamente a Sucasen. Almirante, esto es un consejo a grandes rasgos, pero no es uno que pueda involucrar al resto del personal. ¿Lo entiendes? A decir verdad, no, mi señor. Creo que estoy al tanto de todas las dimensiones de la defensa y el personal de mayor rango también conoce todos esos detalles. Si es cuestión de confianza... No lo es, interrumpió Rogaldor. Es cuestión de perspectiva y de buen juicio. Sanguinius miró a su hermano primarca por un segundo y la seriedad de su expresión se convirtió en un breve destello de emoción pura. No es ninguna debilidad, hermano. Nuestros límites son los que nos hacen ser quienes somos. Sucasen creyó ver algo en la mirada de Dor en aquel momento, como el brillo de un relámpago oculto en el horizonte lejano. Lo que intentan decir, interpuso Andrómeda, es que les está costando entender algunos hechos que no encajan con los patrones de guerra normales. ¿Cómo cuáles?, preguntó Sucasen. Cosas invisibles e incompletas, repuso Malcador, con voz muy cansada de repente. Sombras en los muros. Si fueras tan amable de repasar y resumir la posición, almirante, dijo Baldor, antes de activar un microproyector hololítico que hizo rotar un modelo del sistema solar en el aire. El enemigo progresa a través de las puertas de Plutón y Urano, según lo planeado, informó Sucasen. Además de ello, por otros medios... Por la brujería, interpuso Andrómeda. Han insertado una gran fuerza por encima del plano del sistema solar. Esa flota se ha dividido en dos y ambos elementos se dirigen a toda velocidad hacia el interior del sistema, hacia nosotros y hacia Marte. ¿Por qué?, preguntó Dorn. Sucasen lo miró. Para dividir nuestros refuerzos, para ejercer una presión directa en las defensas del interior del sistema mientras capturan las puertas de Plutón y Urano. Nos mantienen a raya alrededor del mundo del trono y hacen pasar fuerzas del sistema exterior para sobrepasarnos. ¿Surtirá efecto?, le preguntó Sanguinius a la ligera. Sucasen se lo pensó antes de contestar. Puede funcionar. Al fin y al cabo, mi señor, el enemigo cuenta con más tropas y mayor movilidad. Es solo cuestión de tiempo. Hizo una pausa mientras aunaba fuerzas para dar voz a su sospecha. Pero eso ya lo sabéis tan bien como yo. El enemigo sabe que nuestros aliados les pisan los talones, que no tienen tiempo. Para ellos la batalla debe ser rápida y nuestra mejor defensa es ralentizarlos, hacer que tengan que esforzarse por cada paso que quieran avanzar. Esta maniobra se encuentra mucho más dentro del sistema de lo que habíamos esperado. Es extraordinaria, aunque no será suficiente. No surtirá efecto lo suficientemente rápido. Alzó la mirada para devolvérsela a Rogaldor. Y ellos también lo sabrán. Sabrán que podremos derrotarlos con el tiempo, incluso si perdemos estas batallas. Así que la pregunta es, ¿qué están haciendo que no podemos ver? O bien están ciegos o desesperados, o bien no hay otra dimensión que no somos capaces de ver, dijo el pretoriano asintiendo, que yo no soy capaz de ver. La disformidad, se limitó a decir Malcador, y Sucasen no pudo evitar notar su agotamiento en aquella palabra. Todos miraron al regente. Esta guerra siempre se ha librado en dos frentes. Uno en el mundo físico, el mundo de las armas, los proyectiles y la carne, y el otro frente a una guerra en el reino más allá de lo físico, en un mundo de criaturas que sueñan que fueron dioses y en el que el poder adquiere unas dimensiones distintas. El muro exterior, añadió Dor, y el muro interior. Exacto, dijo Malcador, y eso siempre lo has sabido, Rogal. Pero ahora Horus no solo viene a por nosotros en el reino físico, sino también en la disformidad. Se interrumpió a sí mismo y cerró los ojos por un momento. Lo noto y lo veo, al igual que todos vosotros, al igual que cada alma del círculo de sol. El miedo y la desesperación crecen y dan fuerza a la tormenta que navega detrás de Horus. Esto es solo el preludio, el comienzo.
La tormenta está cogiendo fuerzas y todavía no se ha desatado. Sanguinius se acercó al anciano y le apoyó una mano en su delgado hombro. Malcador soltó un suspiro y cerró los ojos una vez más, cuando algo hizo que a sus mejillas les diera un espasmo. Y todo lo que ocurre aquí, dijo el ángel, tiene un eco en la disformidad, en el más allá. En la guerra se puede desatar el terror o sembrar la confusión para quebrar la fuerza de voluntad de un enemigo. Pero en esta guerra, el terror es el fin en sí mismo. Todo lo que hacen debe considerarse como si tuviera dos propósitos, uno que podemos ver y otro que no. ¿No puedes mirar?, preguntó Sukasen, observando a Malcador. Perdona la impertinencia, pero, como nuestro querido emperador, eres... No puedo ver nada. Hay una oscuridad en la disformidad, una cegadora que grita y crece. Es una presión constante, y con cada momento que pasa, la presión aumenta. No puedo ver nada. El emperador, empezó Sukasen. El emperador es nuestro muro interior ahora. Él y solo él, la cortó Sanguinius. Él lo está reteniendo por sí solo. Y puede resistir, dijo Baldor. El custodio jefe pareció temblar por un escalofrío. Con un gran coste, pero resiste y protege. ¿Resiste?, preguntó Sukasen. ¿No triunfa? Eso es triunfar. Tal como están las cosas, Horus no puede ganar la batalla del interior, repuso Malcador. Así que su esperanza debe ser quebrarnos en el exterior. En ese caso fracasará, dijo Sukasen. El enemigo no tiene tiempo. Moveremos las fuerzas de la flota principal para interceptarlos. Y aunque suframos muchas bajas, no serán capaces de lograr la victoria antes de que el señor Gilliman llegue a sus espaldas. Miró a Dorn. Estaba preparando las órdenes de redespliegue de la flota. Imagino que estáis listo para ordenar al falange que se dirija a la línea. El rostro de Dorn no mostró ninguna expresión. Todavía no, dijo en voz baja. Mi señor. Lo sabe, le interrumpió el pretoriano, y Sukasen vio en la quietud alrededor de la mesa que acababan de llegar al asunto que no habían sido capaces de resolver. Horus está al tanto de todo lo que hemos hablado y de lo que hemos visto. Sabe que sabemos que esta batalla está al momento y sabe lo que no podemos ver. Y se trata de Horus. Thor miró a Sanguinius y el ángel le devolvió la mirada. Una pequeña y triste sonrisa se formó en los labios de Thor para luego desaparecer. ¿Alguna vez ha sido algo menos que astuto? ¿Podemos asumir que ahora no lo va a ser? Esa es la cuestión, dijo Baldor. Tal como lo veo yo, debemos proceder contra lo que podemos ver, no contra lo que no. Estoy de acuerdo, añadió Sukasen. Thor le dedicó una mirada intensa, pero ella se la devolvió. Hemos planeado esta batalla, mi señor. Hemos preparado el terreno. Tú sabes mejor que yo que lo inesperado es inevitable. No podemos dejar que eso nos confunda. Nuestro propósito debe ser firme. Andrómeda 17 soltó un resoplido de aprobación a sus espaldas. ¿Y si es eso lo que Horus quiere que hagamos? Que yo siga lo que dicta mi naturaleza, algo que él conoce muy bien. No sé si tenemos otra opción, repuso Sukasen. Y esa es una de las cosas que me preocupa más que ninguna otra, dijo Dorn en voz baja. Alzó la mirada y la apartó hacia algún punto más allá de las paredes llenas de tapices. Sukasen notó que un escalofrío le recorría la espalda ante la implicación de las palabras del primarca. Durante todos los años que había pasado a su lado, nunca había visto ni una sola grieta de dudas en la piedra que era su ser. Necesita que se le permita un momento para huir antes de que vuelva a la jaula de la necesidad. Oyó el recuerdo de la voz del Khan. Con el debido respeto, mis señores, dijo, no hay ninguna decisión que tomar. Solo podemos librar la guerra que somos capaces de ver, así que eso es lo que debemos hacer. ¿Veis?, interpuso Andrómeda 17 desde un lado de la sala. Ya os había dicho que ella os iba a llevar por el buen camino.
¿Qué más te preocupa, hermano?, le preguntó Sanguinius con el ceño fruncido. Dorn paseó la mirada alrededor de la mesa antes de posarla sobre el ángel. La misma pregunta que todos nosotros nos hemos hecho y que no hemos pronunciado aún, repuso Dor. Miró hacia la proyección hololítica e hizo un gesto para que ésta se encogiera hasta convertirse en una esfera que pudiera rotar con los dedos. ¿Dónde está Horus? El silencio fue la única respuesta. Dorn pasó la mirada por todo el círculo, poco a poco, y se encontró con la mirada de todos los demás. Exacto, continuó Dorn al fin. No tenemos ninguna respuesta, ni tampoco ninguna suposición que nos pueda tranquilizar. Volvió a mirar hacia la esfera hololítica que pendía entre ellos y presionó un control del proyector. El holograma se desplegó en una imagen de Terra que rotaba para mostrar su cara a través del día y la noche. Unas localizaciones marcadas en un arco iris de color se esparcieron por toda la superficie. «Tenemos otros asuntos que tratar», dijo. La conferencia concluyó 1 hora más tarde y los señores del Imperio, allí reunidos, se marcharon sin ninguna formalidad. «Almirante», la retuvo Malcador cuando Sukasen hizo el ademán de marcharse. «Quédate un momento». Tras ella, Andrómeda 17 estaba saliendo de la sala. Sukasen captó la mirada de la genebruja y vio que había tristeza en su expresión, pesadumbre o tal vez lástima. Entonces la puerta de la cámara se cerró y en ella solo quedaron Sukasen y el anciano que era el regente del Imperio, a solas y sumidos en un largo momento de silencio. Se percató de que había una delgada hoja de pergamino en la mesa frente a él. Se trataba de una bobina que había salido de un autoescriba, el tipo que se empleaban para redactar informes de archivo. Una sección de las palabras que contenía se había subrayado en rojo. «Hay algo que deberías saber», dijo el sigilita. «Por favor, siéntate, almirante». Luna Fortaleza Cerbero, Plutón. «¡Carga de abordaje!», ordenó Saduran, y uno de sus hermanos salió corriendo hacia adelante. Saduran dobló la esquina y disparó hacia el conjunto de cañones rotor colocados en el techo por encima de las compuertas blindadas. Las runas de objetivo cambiaron a color rojo en su casco. Su hermano, con la carga de abordaje, lo había adelantado. Saduran disparó y los proyectiles surgieron del cañón de su arma y desataron unas explosiones entre los cañones rotor. El resto de su escuadra estaba con él y disparaba hacia las armas de defensa. Los cañones les devolvieron el fuego. Un aluvión de proyectiles duros golpeó al guerrero que Saduran tenía a la derecha y lo derribó. La ceramita estalló. El guerrero que portaba la carga de abordaje estaba a medio camino de la compuerta. 10 pasos, un segundo más de carrera. Uno de los cañones rotor giró sobre sí mismo y los rayos de selección de objetivo atravesaron el humo. La estatua encapuchada, situada junto a las compuertas blindadas, tembló. Unas grietas ocultas en el bronce se separaron con un estruendo de pistones. El suelo volvió a dar una sacudida cuando un autómata de batalla salió de donde había estado escondido tras el caparazón de la estatua. Unos cables de combustible se separaron de sus cápsulas de armas y extremidades. Alzó sus armas con una melodía de engranajes y una carcajada de energía que se acumulaba. Saduran notó que el momento se tornaba borroso cuando sus corazones empezaron a latir a toda prisa y los estimulantes le invadieron las venas. Les había llevado horas llegar hasta aquel lugar. Se encontraban en las profundidades del núcleo de la luna Fortaleza Cerbero, pues el corazón irrompible de las defensas de Plutón había acabado siendo bastante rompible en realidad. Solo era un problema de costes. Una vez que los puños imperiales habían huido hacia el interior del sistema, solo había sido cuestión de tiempo que las defensas de la superficie de Cerbero cayeran. Las barcazas de bombardeo de los guerreros de hierro habían arrancado un trozo de 1 kilómetro de ancho de su cara
con ataques en masa, y unas oleadas de naves de asalto se habían adentrado en la brecha cuando los restos todavía se estaban desprendiendo de la herida. La mitad de aquella primera oleada había muerto en cuestión de segundos. Aquellos que habían logrado alcanzar el cráter arrancado de la carne de la luna habían encontrado las armas de los servidores de batalla esperándolos. 500.000 habían perdido la vida. Aquel fue el coste de la primera oleada. 500.000 de soldados humanos extraídos de los clanes mestizos de piratas del vacío y de destrozadores de naves. Aún así, habían cumplido con su propósito. Una cohorte de exterminadores de los guerreros de hierro se había teletransportado a la batería principal que todavía funcionaba cerca de la brecha. Si bien habían perdido 2 cruceros de batalla, los guerreros de hierro lo habían hecho sin dudar. Los tripulantes que se encargaban de las armas del tamaño de montañas todavía habían estado recargando y disparando cuando los exterminadores los habían derribado. El fuego del lado herido de la luna se redujo hasta quedar en silencio. Las naves se deslizaron hacia adelante y las embarcaciones de aterrizaje salieron con zumbidos de sus cubiertas de vuelo. Varias compañías de los hijos de Horus y batallones de los guerreros de hierro se adentraron en la batalla cuando la primera oleada falló. Los encargados de señales habían analizado los datos de bajas y combates y habían seleccionado objetivos conforme las lanzaderas y los torpedos volaban. Allá donde los defensores estaban más débiles, donde se habían retirado, donde sus armas se atascaban, las legiones atacaban como dagas que se clavaban en heridas ya abiertas. Saduran y sus hermanos habían formado parte de aquella segunda oleada. Casi todos ellos eran recién nacidos, guerreros de la Legión durante unos pocos años o meses. Aún así, aquellos últimos días de batalla los habían convertido a todos en veteranos, aquellos que habían sobrevivido al menos. Los túneles del satélite estaban repletos de muerte. La mayoría de las tropas defensoras que no habían huido junto con los puños imperiales formaban parte del Mechanicum, servidores de armas y máquinas y lotas modificadas. Si bien no representaban ninguna amenaza para un legionario en un combate individual, había muchos de ellos y habían tenido tiempo para prepararse. Unos infinitos nidos de armas y trampas se enfrentaron a las tropas de asalto y la resistencia aumentó cuando más se adentraban. No había ninguna huida para los defensores, ya fuera a través del control programado, la desesperación o el odio combatían hasta el final. El suelo y las paredes de la luna fortaleza temblaban, y temblaban sin cesar. Las baterías de artillería que quedaban seguían disparando al tiempo que los atacantes se adentraban en su corazón. A lo largo de la órbita de Plutón, las hermanas de Cerbero ya estaban cayendo, incendiadas y rodeadas de naves, con sus entrañas ardiendo, conforme la 4ª Legión y la 16ª las vaciaban pasadizo a pasadizo. Plutón pertenecía al Señor de la Guerra. Solo era cuestión de aplastar los últimos dedos de resistencia que todavía se aferraban a lo inevitable. Al alzar la mirada hacia el autómata que avanzaba a grandes zancadas para defender el corazón de Cerbero, Saduran se percató de que él no iba a ser testigo de dicha victoria. Se lanzó hacia un lado cuando el arma de la máquina llevaba en el hombro abrió fuego. Una luz azul trazó una línea por cubierta. Rodó y el rayo golpeó a 2 de sus hermanos de escuadra, quienes se desvanecieron y quedaron reducidos a polvo y ceniza. Saduran abrió fuego. «¡Usa la carga!», gritó a través del comunicador mientras disparaba. Desde donde se encontraba, vio que su compañero de escuadra que portaba la carga de abordaje corría hacia la pierna derecha del autómata. Los proyectiles de Volter impactaron contra el pecho del autómata. Su arma montada rotó hacia Saduran y la energía iluminó el cañón. Una explosión envolvió el costado del autómata y Saduran se vio obligado a echarse atrás cuando la onda expansiva recorrió el aire y el suelo. El autómata se tambaleó como un luchador aturdido por los golpes. El humo y las llamas le recorrían un costado y sus conductos soltaban aceite hirviendo por debajo de su blindaje destrozado. Unas chispas le recorrían el cuerpo entero y aún así no cayó. Se enderezó y su arma montada volvió a rotar para disparar. Saduran notó que el rugido de risa e ira le invadía los labios.
Alzó su Volter para lanzar un último disparo de desafío. El autómata se quedó quieto. Los últimos proyectiles de Saduran le golpearon el torso y por un segundo se quedó inmóvil. Entonces se dobló hacia el suelo con un sonido de pistones que se soltaban y de engranajes que se salían de su sitio. Saduran se quedó mirando la máquina conforme ésta caía al suelo, todavía en llamas. En el techo, los cañones rotor habían dejado de disparar, mientras sus boquillas seguían rotando por inercia en el repentino silencio. ¿Qué? Empezó a preguntar otro de los supervivientes de la escuadra, pero la pregunta se desvaneció tras un coro de traqueteos y golpes. Cada puerta que conducía al exterior de la cámara se abrió de repente. El ambiente empezó a moverse y a soplar cuando una ráfaga de viento recorrió el espacio. El comunicador empezó a llenarse de voces. Cada sistema de toda la luna fortaleza se acababa de desactivar. Cada puerta se había abierto y todas las baterías se habían quedado en silencio de repente. Un estruendo metálico hizo temblar la cubierta cuando las puertas blindadas que conducían al núcleo de Cerbero empezaron a abrirse. Unas capas de metal de 1 metro de grosor se abrieron una detrás de otra. Saduran se incorporó y avanzó. «¡Hermano!», lo llamó uno de sus compañeros de escuadra, pero Saduran hizo caso omiso de la palabra. Una oscuridad silenciosa llenaba el espacio al otro lado. Se detuvo en el umbral y se quitó el casco. El ambiente olía a plástico chamuscado y a cables recalentados. Podía ver las lucecitas que parpadeaban en los conjuntos de máquinas azules, rojas y verdes al ritmo del pulso de las máquinas. La cámara era enorme. Lo notaba en el aire por mucho que sus ojos no alcanzaran a ver el borde de las sombras. Dio otro paso, con su arma baja pero preparada. Nada se movió. Un destello como de relámpago partió la oscuridad al recorrer el lateral de una gran esfera metálica situada en el centro de la cámara. Saduran volvió a detenerse. Notaba algo más en el ambiente, una alta vibración que le provocaba dolor en los dientes. El comunicador seguía repleto de las voces de legionarios, de los guerreros de hierro y de los hijos de Horus. La luna había muerto, como si le hubieran cortado algo vital. Otro arco destelló en un lateral de la esfera metálica que tenía delante. El dolor de sus dientes se había transformado en un pitido agudo en sus oídos. Dio otro paso hacia adelante. Un destello más y vio los servidores que colgaban de sus cables de conexión. Le dio un golpecito a uno con la culata de su Volter y el servidor se balanceó, lánguido. Sus armas tintinearon, como si se hubiera cortado algo vital. 3 destellos de rayos, y en el fulgor blanco vio los tecnos sacerdotes que yacían contra las estructuras de control en lo alto de los lados de un bosque de esferas metálicas más pequeñas. Unas luces rojas parpadeaban en las consolas de control. Algo cortado o algo retirado, como un fuego que se alejaba a una bestia que inhalaba con fuerza. El frío le recorrió el cuerpo. Se volvió y empezó a correr en dirección a las puertas que se habían abierto hacia el resto de la luna. La luna por la que tanta sangre y tanto tiempo habían perdido. La luna que en aquellos momentos estaba rodeada de naves de guerra y repleta de tropas. Sus compañeros de escuadra lo llamaron, pero él estaba gritando hacia el comunicador, gritando a través del traqueteo y los siseos que aumentaban de volumen al ritmo del pitido en sus oídos. A sus espaldas los rayos brillaban y brillaban y emblanquecían las cámaras del reactor con un color cegador. Entonces supo que era demasiado tarde, que aquellos eran los últimos instantes alargados de su vida y que aquella guerra que lo había hecho renacer había ido a arrebatarle la vida. Un destello, más intenso que los rayos, acompañado de un sonido más alto de lo que era capaz de oír, lo invadió durante el instante ínfimo antes de que no hubiera nada más. Fragata de asalto Lacrimae, Plutón. Sigismund abrió los ojos. La hoja de su espada estaba fría contra su frente. Había esperado en silencio, con sus pensamientos dirigidos hacia sí mismo. Sin embargo,
En aquel momento debía regresar a su propósito. El murmullo de las palabras de los juramentos llenaba el puente del Lacrimae. Bajó la espada, pero no la envainó. Las proyecciones hololíticas de Bóreas y Ran le devolvieron la mirada. «Ha llegado el momento, hermano», dijo Ran. Sigismund asintió y notó que las palabras que estaba a punto de pronunciar se volvían pesadas en su lengua. «Dad la vuelta a la flota», ordenó. «¡Derribadlos!». Cerbero detonó. Destruir una luna no era una hazaña sin importancia. Los agentes del fabricador general se habían resistido, pues para ellos un acto como aquel era una transgresión por todas aquellas máquinas muertas, por la trágica pérdida de función y conocimiento. Aún así, Rogaldor no se había rendido y así se había decidido. La munición había llegado a las lunas de Plutón en enormes cantidades. Los cartuchos estaban llenos de macronúcleos de plasma, bloques explosivos y cilindros de materiales acelerantes. Todo ello se había hecho para que parecieran preparativos para la guerra que se cernía sobre ellos. Los ojos que Horus había plantado entre los defensores solo vieron suministros que llegaban para prepararse para un asedio, y por tanto no hicieron ninguna pregunta ni se lo pensaron dos veces. Los tecnosacerdotes habían hecho bien su trabajo y habían mezclado rutinas de sobrecarga con retraso en los controles de reactor primarios, secundarios y terciarios. Las cargas se colocaron en las hinchadas reservas de munición, todo sincronizado a una sola orden, que iba a hacer que todo formara parte de un solo y enorme acto de destrucción. El genio de datos que los tecnosacerdotes habían creado para establecer el diseño había tenido que gestarse durante meses en los fondos de datos de centros de vacío profundo, y cuando estuvo completo, a todos los involucrados en el proceso se les habían retirado los recuerdos de lo que habían hecho. Había sido un acto artístico e ingenioso, un himno a los límites del conocimiento y a la fabricación de máquinas, solo que ninguno de los que la habían creado había querido exigir que se les reconociera su trabajo. Aún así, sí que le otorgaron un nombre, una designación que mezclaba su propósito con un susurro del terror olvidado. Lo habían nombrado Vanth Primus Null. Cuando los puños imperiales se habían retirado, el genio de datos había comenzado su trabajo. Incubado en los núcleos de las reservas de datos de cada luna fortaleza, se desplegó hasta alcanzar su tamaño completo. Unos tentáculos de código en una decena de lenguajes de máquinas distintos se transmitieron a través de los cables de datos, líneas de fotones y conexiones noosféricas hasta esparcirse de sistema a sistema. Sobreescribió códigos de comando y reconfiguró las tareas de los servidores. Los datos se alteraron y los ciclos de la perdición comenzaron en el espíritu de cada máquina que atravesaba. Incluso en las lunas que el enemigo ya había capturado, Vanth Primus Null continuó su trabajo, incremento a incremento, en silencio e invisible. Para cuando los guerreros de hierro y los hijos de Horus habían comenzado su verdadero asalto contra Cerbero, el proceso ya había superado el punto en el que podía deshacerse. La onda expansiva provocada por la muerte de Cerbero acabó con 205.000 naves. Los escudos del vacío se desvanecieron, las armaduras se derritieron, los fragmentos de restos del tamaño de montañas quedaron arrancados de los cascos y la estática cubrió los canales de comunicación. Unos segundos más tarde, Hydra y Caronte imitaron a su hermano. La munición y el combustible de cientos de naves de guerra sumaron su fuego al infierno. Las detonaciones saltaron entre las embarcaciones que navegaban demasiado cerca de los satélites. Las explosiones se encadenaron hasta la propia puerta cazónica. Las naves situadas en el borde de la explosión trataron de alejarse y todo orden se perdió. El caos y la muerte rodearon el último planeta del sistema solar y Plutón tembló en su órbita. A lo lejos, en dirección al Sol, las naves de los puños imperiales se dieron la vuelta mientras volaban, gracias a los propulsores. Las embarcaciones de los hijos de Horus que los perseguían continuaron adelante, conforme se iban dando cuenta de lo que había sucedido. En el puente de su nave,
Horus Aximan vio que la flota que había estado huyendo tan solo un instante antes se había dado la vuelta y se dirigía directamente hacia él. A sus espaldas, los gritos de los oficiales y los servidores le llenaron los oídos. Tras su máscara de piel despellejada, la comprensión llegó hasta él, fría y afilada. Las armas de sus naves rugieron cuando la flota de la primera esfera se enfrentó a ellas cara a cara. Bastión Bab, el Palacio Imperial, Terra. «Almirante». «¿Sí?». Shu Kasem parpadeó, sin mirar hacia donde Arcamus se encontraba, justo tras la puerta cerrada que conducía al exterior de sus aposentos. Casi podía notar la incomodidad del marine. «Hay una señal», dijo. «Claro que la hay». Todavía estaba mirando la caja abierta de las pistolas sobre su chimenea de piedra. El cañón de pimentero del arma relucía de color azul y negro bajo la tenue luz del único globo lumen que había encendido. ¿Por qué había ido allí? La necesitaban en el bastión de mando. Tenía cosas que hacer. El tiempo no iba a detenerse ni a ralentizarse por ese instante. ¿Por qué iba a hacerlo? La muerte era historia, sus pasos y su pulso. Ninguna muerte podía apartar eso ya de su camino. Y aún así, allí estaba. Arcamus la había acompañado cuando ella se había marchado de la cámara de Malcador. Había empezado a caminar y el puño imperial había seguido en silencio. Pese que ella no había cuestionado dicho acto, una parte de su mente que le parecía que pertenecía a otra persona se había preguntado si Dor le había pedido que fuera con ella para vigilarla durante aquel momento. No lo consideró durante demasiado tiempo, pues a sus pensamientos ya no les quedaba espacio, tan lleno que estaba de las palabras de su pasado reciente. Por tanto, había permitido que el edecán caminara con ella y no pensó en el motivo. Todo había estado en silencio. Aquellas últimas semanas habían arrebatado a la ciudad continente de sus gentíos y alboroto. Nada se movía en los pasillos, salvo por las inquietas armas de los servidores, que lo observaban todo con ojos de cristal. Las luces suspendidas iluminaban las ventanas altas del claustro silesiano conforme cruzaba hacia los circuitos septentrionales. Se había percatado de que era de noche en el exterior. El tiempo había perdido todo su significado durante los últimos días. ¿Qué más daba si el sol se alzaba o se ponía cuando la mente estaba centrada en planetas al otro lado del sistema? Había seguido caminando sin prestar atención al camino ni a los pasos que daba. Los lugares frente a los que pasaba estaban vacíos. Cuando se vio otros humanos, estos se movían en grupos flanqueados por soldados. Reconoció las capas verdes y plateadas de la guardia quiélica, la armadura carmesí de los husares inferalti y los uniformes grises y ocre de la caballería cordés, los regimientos de los antiguos 100 que se habían desplegado en el interior de las murallas, en los que bien podrían ser los últimos días del imperio que habían ayudado a fundar. Nada ni nadie se movía sin escolta en el interior del palacio, salvo por los Tenebrae. Los ojos y los oídos de Malcador observaban y escuchaban desde las sombras y pasaban como ráfagas de viento gélido a la caza de susurros. El palacio contaba con cientos de millones de habitantes que atendían sus funciones, desde los que ostentaban importantes cargos burocráticos hasta los siervos que se encargaban de las tareas cotidianas de menor importancia. La mayoría de ellos seguían allí y se encargaban de las tareas esenciales que hacían que el asiento de poder del emperador siguiera en funcionamiento, pero el poco consuelo que sus puestos les habían concedido antes ya no les proporcionaba ninguna comodidad. Cada distrito y enclave había quedado cerrado. La comida, el agua y la información se había racionado cuando los convoyes intrasistema se habían detenido, y la realidad de la guerra, a menudo tan ajena, había dado a conocer su presencia. Un mercado negro había aparecido en cuestión de días. Sukasen había leído los informes. Un supervisor de registros de alto rango al que habían pillado cruzando fronteras de seguridad, con el agua que había comprado, con los anillos, con joyas engarzadas que había llevado,
una alta matriarca de un clan de escribas nobles, se había negado a volver tras encontrarse con una línea de contención y había cruzado con una carcajada solo para que la batieran a disparos. El distrito de registros del norte todavía ardía después de que un horno químico hubiera explotado. La situación solo iba a ir a peor con el paso del tiempo. Y entonces... «¿Estás bien, almirante?». Había parpadeado sorprendida y había alzado la mirada hacia Arcamus. El edecán la había mirado desde arriba. «Es que no estoy muy seguro del propósito que tienes al estar paseando por el palacio». Estaban cruzando un puente de piedra que se extendía sobre un acantilado entre dos muros interiores del palacio. Un viento gélido soplaba contra su rostro. Parpadeó ante la extrañeza de la pregunta y la doble extrañeza de quien se la había formulado. Frunció el ceño, sin saber muy bien cómo responder o si debería hacerlo. «Discúlpame», había dicho Arcamus tras unos momentos. «No debería haberme metido». Habían vuelto a sumirse en el silencio. Habían continuado caminando a través de pasillos tan estrechos como para que las sombreras de Arcamus rozaran contra las paredes, y otros tan amplios que todo un pelotón de soldados podría haber marchado por ellos, colocados uno al lado del otro. La mayoría de ellos estaban casi a oscuras, iluminados por unas cuantas lámparas o directamente sin iluminar. El combustible y la energía, al igual que todo lo demás, se habían convertido en unos recursos que tenían que acumular y consumir con cautela. Todos los pasillos y los espacios estaban vacíos y resonaban. Tras media hora, Sukasen se había percatado de que habían vuelto a trazar el mismo camino varias veces, y un poco después de eso, había tenido que admitir ante sí misma que no tenía ni idea de dónde se encontraban. Como si fuera una respuesta a ese hecho, llegaron a una escalera de caracol hecha de latón y comenzaron a escalar. Arcamus no había intentado guiarla, sino que se limitó a seguirla. Por fin se percató de que sus pasos los habían llevado de vuelta al bastión Bab, y así fue como se había quedado mirando su pistola. «Siempre volvemos a nuestras jaulas», dijo ella para sí misma. Al otro lado de la sala, Kellic erizó sus plumas a modo de respuesta. «¿Quieres algo?», le preguntó Arcamus. «No», dijo todavía sin darse la vuelta. «Solo será un momento». Se dio cuenta de que había marcas de arañazos en la guarda del gatillo de la pistola, un metal plateado que se mostraba entre el color azul y negro. Cientos de manos con guanteletes que habían sostenido la empuñadura de hueso habían hecho esos arañazos cuando sus dedos se habían cerrado alrededor del gatillo. La propia guarda del gatillo era grande, ensanchada para que cupiera un dedo ataviado con armadura del vacío. Se preguntó cuántas personas habrían poseído aquella arma en algún momento, cuántos de ellos habrían muerto con ella en sus manos. Miró hacia el espacio vacío en el terciopelo junto a la pistola, la silueta vacía de su gemela. Estiró una mano, como si con los dedos pudiera notar algo en aquel espacio que sus ojos no sabían ver. «Lo siento», le había dicho Malcador. «Hemos debido tener esta información desde hace mucho tiempo, desde hace años, pero nunca atamos cabos». Ella no había alzado la mirada del pergamino que tenía en sus manos. Había visto que era tan delgado como para ser traslúcido, y las letras negras escritas a máquina parecían casi flotar en el aire, tan insustancial, tan irreal. «¿Por qué ahora?», se había oído a sí misma preguntar. Entonces había alzado la mirada hacia el regente y había encontrado sus ojos clavados en ella. «El Khan ha hecho una petición específica para que encontráramos cualquier información que pudiéramos. O mejor dicho, lo ha exigido. Parecía pensar que era importante, que si había alguna respuesta, la tuvieras. Y estoy de acuerdo. Ahora más que nunca debemos estar seguros de nosotros mismos». Ella había vuelto a mirar el pergamino, las palabras que se habían resaltado con una línea recta de tinta roja. Un análisis de los restos confirma que la nave de guerra Atronador ha sido destruida, junto con toda su tripulación,
mientras intentaba huir del sistema Iceman. Hay indicios de un motín de mando por parte de elementos traidores de la tripulación que han conducido a una pérdida de energía de la nave y a su destrucción mediante un ataque de embarcaciones traidoras. Las indicaciones periféricas muestran que la capitana había ordenado que la nave se alejara de las fuerzas de Horus. Había empezado a decir, y notó que toda ella se quedaba entumecida. Tengo que volver a mi puesto. Por supuesto, había contestado el regente, y se había puesto de pie antes de que ella pudiera protestar. El esfuerzo le hizo esbozar una mueca de dolor. Caminó con ella hacia la puerta y se apoyó en el bastón para dar cada uno de sus pasos. No está bien, había dicho ella cuando llegaron a la puerta y ésta se abrió. El sigilita se detuvo y la miró. Este es uno de miles, de decenas de miles de informes de pérdidas del frente de batalla. Habrá muchos otros, mi señor regente. Quién sabe cuántos millones de personas esperan noticias que ya han perdido en la historia. No está bien. Él asintió. La guerra hace que los fallos más simples resulten crueles, almirante. Sí, había respondido ella. Tienes razón. Sacó la pistola de su caja. Su peso, el cual le había resultado tan familiar, le pareció distinto. Miró el arma en la palma de su mano. Capitana Kalia Sukasen Hon II, muerta en combate, Isban. Eso era lo que iba a indicar su registro actualizado. Suponía que era una especie de final. Almirante, la valoración de las señales ha aumentado a Vermellón Aleph 4, insistió Arcamus. Se requiere tu presencia y tu respuesta. Sacó el cilindro de munición de la caja, abrió la culata y lo metió en la pistola. Un solo movimiento suave la preparó y le quitó el seguro. Con una única pulsación del gatillo, una ventisca de fragmentos metálicos podría hacer añicos cualquier cosa que estuviera más cerca de 20 pasos. No era un método limpio de morir. La levantó. En su mente vio a Kalia aceptar la gemela de la pistola de su mano y notó que el silencio incómodo crecía conforme intentaba pensar en algo que decir y su hija trataba de pensar en cómo responder. «Almirante». Sukasen echó un vistazo alrededor de la sala llena de sombras. Volvió a colocar el seguro y descargó el arma. «Ese cinturón y funda que hay ahí en la puerta, dámelos». Arcamus parpadeó una sola vez, sorprendido, pero luego le hizo caso. El peso de la pistola se asentó en su cadera mientras se alejaba de la sala y subía por las escaleras que conducían a la cámara de mando del bastión Bab. «Estoy orgullosa de ti», le había dicho ella al final. Kalia había mirado el arma, aquella que había pasado más tiempo con su madre que ella misma. Sukasen pensó que su hija había estado a punto de decirle algo. Entonces, la capitana Kalia Sukasen Hon II se había puesto en posición de firme y había inclinado la cabeza. «Es un honor, almirante», le había contestado con una voz perfecta y llena de formalidad. Volvió a activar su enlace de datos y de comunicación directo. Los mensajes y las transmisiones de nivel de mando empezaron a pitar en sus oídos. Las cortó y miró a Arcamus, pues el marine habría estado monitorizando el flujo de comunicaciones y analizando la situación mientras la esperaba. «Situación precisa», le pidió. «La primera esfera ha comenzado el contraataque en la puerta cazónica», repuso. «La corona de las lunas de Plutón arde».